¿Qué tal, Engineers de YouTube? Mi nombre es Joan Morral y en este vídeo os voy a enseñar a encontrar variables en LTSpice. Sí, se pueden despejar incógnitas junto con las simulaciones, pero necesitamos ecuaciones, por lo que hemos usado un caso sencillo, un divisor de tensión. Para empezar, no íbamos a hacer algo ultra complicado. Empezaremos abriendo un nuevo esquemático en el LTSpice. Añadiremos un par de resistencias. Añadimos las referencias a ground. Insertamos la fuente de tensión. Conectamos todos los componentes. Y finalmente añadiremos un puerto de salida al que definimos como output. Ponemos valores 12 voltios en la fuente y resistencias iguales de 10 kiloohmios para no rompernos la cabeza y obtener el valor medio de entrada. Pasamos a editar la simulación. Realizamos un transitorio de 10 milisegundos desde cero y le ponemos un time step que queráis. Nos va a dar igual porque estamos en continua, no tenemos elementos de memoria ni conmutación ni vamos a simular el encendido de la fuente. Simplemente queremos ver el gráfico. Si seleccionáramos el Operation Point, solo obtendríamos un texto de resultados. Tras darle al OK, si seleccionamos la net de output, podremos visualizar la tensión de salida. Como la de entrada eran 12 voltios, tenemos 6 voltios en la salida debido a que las dos resistencias eran iguales. Aprovecho para recordaros que por mucho simulador que tengamos, nos acostumbremos a trabajar con valores resistivos reales. Incluso LTSpice utiliza en sus ejemplos resistencias de 5K. Hay que ser profesionales, señores. Tened siempre en cuenta los valores de los que podemos disponer en el mercado. Una vez tengamos el valor de salida, podemos medir la potencia disipada por las mismas resistencias pulsando las teclas Alt y haciendo clic derecho encima de la resistencia. Este paso resulta clave para definir el tamaño mínimo de la resistencia, especialmente si queremos usar resistencias de SMD para monitorización o circuitos de potencia. En la siguiente tabla se muestran parte de los sizings de SMD. Los más habituales en Imperial son el 0201, 0402 y 0603. Aprovecho la simulación para recordar que si en un divisor reducimos la resistencia superior, la tensión de salida subirá. Si reducimos la resistencia inferior, la tensión de salida bajará. Pero acordaros de la disipación de la potencia. Aunque no cambiemos un valor, deberemos comprobar de nuevo la potencia de la resistencia que se mantiene. Ahora que ya disponemos del esquemático, empecemos a aislar el valor de los componentes mediante el uso de llaves. Dentro del campo del valor del componente, pondremos el nombre de la variable entre llaves. Para que sea fácil de seguir, pondremos la misma numeración, en este caso R2. Entonces abriremos un cuadro de diálogo de directiva en el que introduciremos .param para indicar que es un parámetro, el parámetro R2, el símbolo de igual y la expresión matemática que deseemos. Una vez definida la relación de nuestra ecuación mediante parámetros, nos interesa saber cómo encontrar su valor. Esto lo haremos usando una fuente de alimentación con una netlist identificada como de triple interrogante. Añadimos los tres interrogantes, le damos a OK y lo enganchamos en la salida de la fuente. El valor de la fuente, además, será de R2 dividido por 1. Si tras ejecutar la simulación vemos el resultado de la netlist, veremos el valor de la resistencia. Lo único incorrecto serán las unidades. De todas formas, si nos fijamos, el valor parametrizado está desconectado del resto del circuito. Lo mejor entonces es parametrizar el resto de componentes mediante el uso de llaves para integrar la incógnita a las modificaciones de valores del resto de componentes del circuito.
Así que vamos a ir definiendo parámetros uno a uno de los distintos componentes que intervienen en el circuito. De esta forma, podemos customizar todo el circuito sin tener que acceder a los componentes. Aquí nos quedaría un cuadro de control con todos los componentes que intervienen. Ahora sí que podemos demostrar el funcionamiento. Si escogemos el valor deseado del divisor, tras ejecutar el simulador, el gráfico presentará el valor R2, así como su potencia. Si le cambiamos el valor 4 por 6, vamos a ver cómo nos van a cambiar los valores correspondientes a la resistencia 2, así como su potencia de disipación. En el programa también podremos añadir un análisis de Monte Carlo, donde se analizan los efectos de los errores de los componentes. En este caso, solo lo hemos añadido a R1, donde indicamos el valor de 10K y que incluye un error del 10%. Habitualmente nos puede interesar tratar con una lista de valores de las resistencias. Para esto podemos implementar un punto step param y implementar una lista de resistencias. En la descripción de este vídeo se adjuntan todos los valores de las distintas series de resistencias para que los podáis copiar e implementar en vuestro código. En este caso hemos seleccionado 4 y directamente las hemos implementado detrás de la palabra list. Así que cuando ejecutamos tenemos todos los resultados en pantalla. Para poder identificar el resultado con el valor de la lista, es necesario marcar el gráfico e identificar con el cursor la línea deseada. Podemos navegar por los distintos resultados mediante las flechas de arriba y abajo. En el caso de querer completar aún más el gráfico, podemos sustituir la simulación de transitorio por la simulación de barrido de tensión continua de entrada. Con ello podemos conseguir la variación de resultados en función del abanico correspondiente. También nos puede interesar una gráfica que nos relacione los valores de R1 con los resultados de R2. Simplemente necesitamos realizar una simulación de punto de operación. Esta sería la óptima para poder escoger las resistencias. Finalmente, arreglamos un poco la presentación del esquemático, así como la presentación del gráfico, y guardamos el fichero. Siempre viene bien disponer de una tool de cálculo de divisor de tensión. Espero que os haya interesado, like si habéis aprendido alguna cosa nueva de LTSpice, eso me dará a entender que queréis más vídeos del tema. Nos vemos en el siguiente vídeo.